El poder adquisitivo se refiere a la cantidad de bienes o servicios que pueden ser adquiridos con una cantidad específica de dinero, dado los precios de los mismos. Exportación, cualquier bien o servicio enviado hacia fuera del territorio nacional. La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por algún país para el uso o consumo interno de otro país. Importaciones o exportaciones. ¿Qué es lo que más beneficia a un país? Las exportaciones, ya que por medio de estas se pueden generar ganancias que impulsan económicamente al país, además de establecerlo como proveedor de ciertos productos internacionalmente. Promueven el acceso a los mercados mundiales, al igual que la innovación de nuevas tecnologías para las actividades de producción económicas. Las exportaciones de un país, y entre más demanda que tengan, representan al mismo y asegura que éste vende bienes de calidad o que son escasos alrededor del mundo, es decir, que son productos valiosos, y de esta manera el país crece económicamente, además de proveer puestos de trabajo que mueven las exportaciones. Antecedentes del modelo económico hacia adentro. La sucesión presidencial del general Cárdenas resultó muy complicada, porque se produjo también en medio de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial y el presidente Cárdenas se inclinó para dejar como sucesor a otro general, Manuel Ávila Camacho, reconocido como de corte derechista, religioso y que realizó un gobierno de estabilización económica con los empresarios. Aquí es donde México inicia la construcción de un nuevo modelo económico, basado en la industrialización necesaria para lograr el crecimiento hacia adentro, ya que las importaciones de bienes y servicios se redujeron a causa de la Segunda Guerra Mundial, y el país se vio obligado a producir su propio acero, vidrio y otros tipos de bienes de consumo. Ya que la economía de los Estados Unidos se distrajo en la producción para la guerra, el abastecimiento de sus ejércitos y las necesidades de su país, en esa forma aumentó la producción agrícola y ganadera tanto para la exportación a fin de satisfacer la demanda de los Estados Unidos en guerra, como la propia demanda interna, ya que las importaciones se redujeron bruscamente. La primera etapa fue el periodo de crecimiento de inflación y esta duró de 1940 a 1955. Esta comprendió el inicio de la industrialización en México bajo el diseño de política económica del modelo de sustitución de importaciones y se denomina así porque se caracterizó por un fuerte crecimiento del PIB. La tasa media anual fue de 5.73% y un importante proceso anual inflacionista. La segunda etapa fue el desarrollo estabilizador y duró de 1954 a 1970. Esta fue una política fiscal y de estabilización monetaria. Se considera un periodo de crecimiento económico siendo conocido como la época del milagro mexicano. Después del maravilloso ascenso se presentó un brusco descenso en el desarrollo económico. Para finalizar tenemos el tercer periodo y esta fue la etapa de crisis y agotamiento. Esta duró de 1938 a 1954. Esta fue la crisis financiera y económica y fue causada principalmente por la sobrevaloración del peso mexicano y el abrupto retiro de las divisas realizado por el gobierno mexicano. Luego, por último, tenemos la etapa también conocida como el milagro mexicano y esta es sinónima para la etapa llamada desarrollo estabilizador y se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Se le dio a conocer como ese nombre porque aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Etapa del desarrollo estabilizador. Esta fue una política fiscal y de estabilización monetaria que se presentó de 1954 a 1970. Se considera como un periodo de crecimiento económico siendo conocido como la época del milagro mexicano. El plan de desarrollo Ortiz Mena en 1958 para el presidente electo López Mateos tenía la finalidad de resolver los problemas de alta inflación y la caída de la demanda de los productos mexicanos, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. El programa pretendía incrementar el ingreso de los campesinos y obreros, diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, incrementar la productividad y garantizar la estabilidad interna. Algo que definió el modelo de desarrollo estabilizador fue el fortalecimiento de la moneda nacional, lo que garantizó el valor del peso mexicano ante la devaluación. Durante esta etapa estuvieron como presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.
El desarrollo estabilizador se basó en una división de trabajo entre el gobierno, los empresarios, los obreros, la burocracia y los campesinos. Por ejemplo, los empresarios se comprometían a invertir y a cambio de ello obtuvieron importantes beneficios de parte del gobierno que incluían subsidios. Los factores que propiciaron la etapa de crisis y agotamiento fueron la falta de apoyo por parte del gobierno en actividades de producción primaria como la agricultura y la ganadería, además de que se trató de impulsar las exportaciones y limitar las importaciones del exterior. Debido a esto, hubo falta de abastecimiento en este sector, lo cual afectó a todo el país. Los elevados precios en alimentos y artículos vitales, la disminución de los apoyos al campo, el desempleo y los bajos salarios fueron varios de los factores que repercutieron a la mayoría de la población mexicana. Hubieron varias huelgas por parte de estudiantes, trabajadores y otros miembros de la sociedad. Asimismo, la diferencia entre clases creció aún más. Como antes mencionado, el crecimiento de la pobreza y los bajos salarios causaron huelgas entre el pueblo mexicano, en especial el movimiento de 1968, que fue organizado por estudiantes de la Ciudad de México en Tlatelolco, donde ocurrió la matanza de 300 inocentes protestantes causada directamente por órdenes del presidente de aquel momento, Gustavo Díaz Ordaz. Estas huelgas organizadas por alumnos de universidades del área ya llevan varios meses en acción y tenían el objetivo de criticar políticas sociales y económicas del Estado, reclamando la democracia. Tenían fines positivos para el país y el bienestar del pueblo y los estudiantes, y se encargaban de realizar protestas lo más pacíficas posibles, hasta que llegó el día de los trágicos sucesos, el 2 de octubre, donde estos estudiantes se levantaron a marchar pacíficamente en Tlatelolco, hasta que los miembros del batallón de Olimpia se infiltraron en la protesta y recibieron órdenes de asesinar y herir a los participantes. Está confirmado que la razón de esto fue para suprimir las huelgas en México, ya que se acercaban las Olimpiadas que tomarían lugar en el país, siendo el culpable Díaz Ordaz. De acuerdo con todo lo que vimos, en el campo económico, México comenzó a producir cosas que antes no producía. Nació el modelo de sustitución de importaciones, aumentaron las exportaciones, aumentaron los ingresos de divisas, se atrajo inversión extranjera y se desarrolló la industria y la agricultura. Después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico que se alcanzó a observar en México influyó por una parte de una buena manera y por otra parte de una no tan buena manera. La inversión comercial e industrial en México es enorme, pero en ausencia de un plan organizado para el crecimiento demográfico y económico, este crecimiento es superfluo, y el crecimiento más allá de eso puede considerarse insostenible. Y parece que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por asistir al noticiero del día de hoy. Esto fue Noticiero Luna y los vemos en otro día. Pero trabaja el cerebro un poquito también.